Estem buscant pis per a llogar en València i hem trobat este que costa 1.300 euros al mes i té uns 78 metres quadrats. Anem a cridar per a preguntar les condicions. Hola, buenos días. Mira, os llamaba por un piso que tenéis colgado en Idealista, en la calle. Ah, vale, sí, es una estancia privada. Cuando hablamos de una estancia es alquilar una habitación. A ver, en este caso la estancia conlleva todo lo que es la cocina, el baño privado y la habitación. Ya, pero en el anuncio ponéis 78 metros cuadrados. Claro, tengo que convivir con otras personas y pagando 1.300 euros al mes. No. A ver, convives, pero no la convives en la misma habitación. Pero vamos a ver. Digamos que es un piso que tiene dos estancias privadas, en las cuales cada estancia privada tiene su habitación, su baño, su cocina y su salón. Vamos, que es como si estuviera un piso partido en dos y entonces le llamáis estancia como la mitad del piso porque habéis sacado de un piso dos y entonces los 78 metros cuadrados son vale, la superficie que yo tendría, que sería privativa para mí, entonces estaríamos hablando de eso. Serían unos 40 y algo. Quería saber también pues un poco qué es lo que tendría que tener para poder dar la entrada, es decir, los costes de fianza y costes de inmobiliaria y demás. Un mes de fianza y 150 euros de garantía adicional. En resum, pots llogar un pis 39 metres quadrats per 1.300 euros al mes. Però és que, a més, hauràs de pagar 2.750 euros només per poder entrar. Esta és la situació del lloguer en la ciutat de València.